bien, hermanos, quiero que me acompañen a 1 Corintios capítulo 4. Y hoy vamos a estar viendo desde el versículo 14 hasta el versículo 17. 1 capítulo 4, versículos del 14 al 17. Y la palabra del Señor dice así: no les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos míos amados. Porque aunque ustedes tengan innumerables maestros en Cristo, sin embargo no tienen muchos padres, pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. Por tanto los exhorto, sean imitadores míos. Por esta razón le he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Él les recordará mis caminos, los caminos en Cristo, tal como yo enseño en todas partes, en cada iglesia. El mensaje del día de hoy lo traigo bajo el título: sean imitadores míos, no adoradores míos. La semana pasada el pastor Darío nos estuvo predicando acerca de cuáles eran las características, cuáles eran las marcas y las señales que tenía un verdadero apóstol de Cristo Jesús. Esto haciendo en contraste a estos supuestos apóstoles de hoy en día, autoproclamados apóstoles, que se señalan y se autonombran apóstoles del Señor, pero muy alejados están de mostrar aquellas características que nos menciona el apóstol Pablo y nos mencionaba desde el versículo 6 en adelante, de verdaderas características que tenía un verdadero apóstol. Mencionábamos acerca de aquellos apóstoles que se proclaman hoy en día, que visten lujosas ropas, andan en lujosos autos y que se jactan muchas veces de su riqueza, y de aquellos que han podido obtener el dinero a través de aquellos que han querido bendecir al Señor. Se han aprovechado justamente para ellos buscar beneficio propio. Esto no quiere decir de que cada cristiano deba tener un voto de pobreza para poder servir al Señor, pero aquellos que buscan y viven este estilo de vida jactándose que estos son señales de un respaldo de Dios, es muy alejado a lo que nos dice la Escritura. Para entrar un poco en contexto, quiero leerle un poco desde el versículo 11 en adelante, y dice: hasta el momento presente pasamos hambre y sed, andamos mal vestidos, somos maltratados y no tenemos dónde vivir. Nos agotamos trabajando con nuestras propias manos. Cuando nos ultraja, bendecimos. Cuando somos perseguidos, los soportamos. Cuando hablan mal de nosotros, tratamos de reconciliar. Hemos llegado a ser hasta ahora la basura del mundo, el desecho de todo. Y es así como el apóstol Pablo entra y da introducción a estos pasajes que el día de hoy nosotros vamos a tratar. Pablo ya marcó la diferencia entre lo que era un falso apostolado y un verdadero apostolado. Y las características son muy notorias. El día de hoy muchos no tan solamente quieren ser llamados apóstoles para aprovecharse, sino también, y esto es porque el versículo lo mencionan, muchos de estos apóstoles, supuestos apóstoles, también tienen la práctica de pedirles a aquellos que los siguen que les llamen papá, papito, padres espirituales. Y es una práctica que hoy en día se está viendo mucho. Compartía con un hermano unos reels de Instagram donde había un de estos supuestos apóstoles que estaba de cumpleaños y habían saludos de los hermanos, y lo único que decían los hermanos, decían: feliz día papá, feliz cumpleaños papá, feliz cumpleaños papito, papá, que el Señor te bendiga, anunciando al apóstol. Y en los comentarios también: feliz cumpleaños papá, feliz cumpleaños papito. Y también veía otro video de ese mismo apóstol que tomaba a una hermana para tratar de sanarla y le decía a esta hermana: abre la boca.
Y cuando la hermana abre la boca, él lo toma y le escupe dentro de su boca todo lo que salió de él. La verdad es que me dio repugnancia, hermano. A algunos les puede parecer gracioso, uno puede decir a lo que estamos llegando, pero realmente es algo espantoso. Que estemos viviendo en tiempos así. No tan solamente de que gente se aproveche, sino que sea repulsiva al momento de querer involucrar al Señor. Y el apóstol Pablo no tan solamente señala aquellas características de cómo es un verdadero apóstol, cómo son las marcas de un verdadero siervo del Señor, sino también él está llamando a los hermanos a poder imitarles, pero a través de una corrección. Pero fijémonos bien, cómo el versículo 14 comienza. El apóstol Pablo dice, no les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos míos. El apóstol Pablo, su primer interés, quiere mostrar algo y quiere él contrastar algo en que lo va a exhortar a los hermanos. Pero antes de hacer esta exhortación, él les dice que esta exhortación no viene con el fin de avergonzar a los hermanos, de enmascarar y refregarle en la cara su pecado de cada uno y que cada persona que ha caído en pecado y ha tenido estas prácticas se sienta tan mal que desee irse del evangelio, decida irse de la iglesia y quedar con un corazón lastimado, sino todo lo contrario. El apóstol Pablo toma esta figura paternal, esta metáfora, para decirle a aquellos seguidores, yo los voy a tratar como si fueran hijos míos, con ternura, con ese carácter que tienen los padres que muchas veces hacen cosas muy severas, marcan parámetros muy fijos que los hijos a veces se asustan, pero cada padre lo hace por amor a sus hijos. Lo hace por amor a sus hijos al saber que esa corrección va a ser la que le va a ayudar para dar impulso. Muchas veces en las iglesias vemos que los pastores y líderes, cuando corrigen por amor, tienen que corregir también de manera severa cuando es necesario, pero obviamente con la ternura de un padre para buscar el bienestar de esos hermanos. Muchas veces los hermanos también van a pensar, el pastor tiene algo contra mí. No hay cómo darle en el gusto. Pero si nos fijamos bien, el apóstol Pablo le habla a los corintios para que ellos no se queden en la actitud que ellos tenían, sino que vayan a un cambio. Pero él los trata justamente con ternura. Él los trata con cuidado. Pero eso no quiere decir con que no va a hablar cosas duras. No va a confrontar, no los va a exhortar. No les va a mostrar lo que realmente está pasando. Porque muchas veces nosotros somos algo tercos. Somos algo seres humanos, podríamos decir. Somos personas siendo personas, sin la intervención de Cristo Jesús. Pero nosotros principalmente tenemos que enfocarnos en entender que el apóstol Pablo trae esta exhortación no para dañar a los hermanos, ni él marcar una distinción de miren quién soy yo soy más grande que ustedes son unos niños, ustedes son como unos hijos y yo estoy en una posición más alta, por lo tanto, ustedes tienen que obedecerme. Sino que todo lo contrario. Hay muchas veces que líderes, pastores y estos supuestos apóstoles corrigen con el fin no para ayudar a una persona a seguir y a crecer, sino que solamente corrigen desde el ego. Un ego que está buscando de que no soporta que alguien no le obedezca, que no soporta que un siervo o una persona integrante de esa iglesia no se comporte como ellos quieren que se comporten. Muchas veces vemos así. Aquellos que se llaman padres espirituales obligan a estas personas a hacer y deshacer justamente como a ellos se les da la gana. Y si no se comportan tan cual, esa persona está en pecado, está en rebeldía. Y si esa persona decide irse,
esa persona está maldecida porque está en rebeldía. Y mientras esa persona no vuelva acá y cambie y me haga caso a lo que yo estoy diciendo, nuevamente el Señor lo va a tomar. Que estas amenazas espirituales son muy famosas de parte de estos apóstoles. En que si no se hace justamente como ellos quieren, ellos no soportan. No pueden soportar el hecho de que la gente no le obedezca y que muchos hacen correcciones con el afán de sentir que ellos pueden hacer y deshacer con las personas para alimentar su ego y no corrigiendo desde la parte en que cada hijo de Dios debe alcanzar la estatura de Cristo Jesús para que puedan crecer, así como la intención que tenemos nosotros de que nuestros hijos aprendan buenas cosas y tomen buenas decisiones con las buenas herramientas que nosotros podamos entregarle en la vida. El apóstol Pablo los trata como hijos. Pero el apóstol Pablo, a pesar de que él toma este ejemplo acerca de hijos y acerca de padres, el apóstol Pablo en ningún lugar de las Escrituras le está indicando a los hermanos que le llamen padre o que él es el padre espiritual de ellos. Cuando nosotros vemos lo que dice el versículo 15, porque aunque ustedes tengan innumerables maestros en Cristo, sin embargo no tienen muchos padres, pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. Cuando nosotros vemos estas palabras, muchos de estos falsos apóstoles y muchos de estos supuestos padres espirituales se agarran de estos versículos para poder dar argumento de que Pablo aquí, él era su padre espiritual porque él había predicado el Evangelio. Por lo tanto, todo aquel que le predica el Evangelio y se convierte pasa a ser automáticamente padre espiritual. Eso no puede estar más equivocado de la realidad de las Escrituras. Yo les digo, hermanos, no hay evidencia que los cristianos primitivos de la primera iglesia llamaran a Pablo papá, padre o papito espiritual o alguna de esos títulos. Si nosotros vemos en la misma carta en Primera de Corintios, ya que algunos piensan y postulan también de que como Pablo había fundado esa iglesia, Pablo la había plantado y predicado desde cero, todas aquellas personas convertidas en Corintios pasaban a ser automáticamente hijos de Pablo por haberse convertido por la predicación de él. Por lo tanto, ellos eran hijos y Pablo era padre de ellos. Pero si nos fijamos bien en la misma carta que hemos estado leyendo en Primera de Corintios, y quiero que me acompañen a Primera de Corintios capítulo 1, versículo 10. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 10. Pablo aquí comienza diciendo: les ruego, hermanos, que por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en el mismo sentir y en un mismo parecer. Pablo comienza diciendo: les ruego. Esto es un pedir, pero no es una imposición. No les dice les mando ni les obligo a que hagan estas cosas. Por más que esto es algo que el Señor desea, Pablo les ruega, pero no tan solamente dice les ruego, sino que dice les ruego hermanos. Por lo tanto, esta es la forma en cómo Pablo realmente los ve, como hermanos en Cristo. No les dice les mando hijitos. No es la forma en que Pablo trata a los hermanos a lo largo de toda esta carta. Vemos desde un principio que Él los ve como hermanos en Cristo y que Él no le impone algo, sino que les dice, les ruego que se comporten de esta manera porque esta es la voluntad del Señor. Y esto contradice todos aquellos argumentos que algunos postulan. Hay muchos versículos que hablan desde esta posición. De hecho, algunos se agarran de Filemón, capítulo 1 del versículo 9, también cuando dice, le envío a mi hijo Onésimo que engendré en mis prisiones. Ahí algunos dicen, como él engendró, como él le predicó a Onésimo, ahora Onésimo es hijo de Pablo.
También Pablo está diciendo que Timoteo es hijo de él. Pero fíjense, cuando nosotros vamos a la palabra en griego, vemos que esta palabra cuando dice engendré es la palabra genao. Y la palabra genao tiene dos aplicaciones en el griego. Uno es en voz pasiva, que literalmente quiere decir engendrar un hijo, un papá que engendra un hijo. Y la segunda, que tiene que ver con la aplicación en voz activa, que significa específicamente que es una metáfora. Cuando ocupamos genao en la forma activa, estamos insinuando directamente que vamos a ocupar una metáfora en cuanto a la figura paterna y a la figura en cuanto a los hijos a través de engendrarlos. A esto se le llama hebraísmo, así como nosotros tenemos el chilenismo, un hebraísmo que tenía que ver con aquellos títulos que de tanto de rabí, maestro y cosas así se daban mucho acerca en esos tiempos. Pero una metáfora al fin y al cabo. Cuando nosotros acá hablamos de metáfora, también ocupamos como ese hijo es la oveja negra de la familia. Tu voz me es música a mis oídos. Eres un sol. ¿Realmente es un sol una persona? ¿Realmente es una oveja negra? Literalmente no es así, pero son formas metafóricas que ocupamos, dichos muy comunes que tenemos muy impregnados para nosotros hacernos referir a otras cosas, para llegar a que comprendamos una forma. Pero vamos a ver algo más específico, no solamente la palabra en griego, sino algo que nuestro Señor Jesucristo nos dijo específicamente en Mateo capítulo 23, versículo 9. Acompáñenme a Mateo capítulo 23, versículos 9 vamos a leer. Y dice así: no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque vuestro Padre, el que está en el cielo. Señor Jesucristo nos manda a que no llamemos Padre a nadie aquí en la tierra. Eso no quiere decir, hermanos, de que no vamos a poder llamar más papá a nuestros papás biológicos, o que un hijito no nos pueda decir papito, o que las esposas puedan llamar papacito a sus esposos. Debemos fijarnos, hermanos, que el Señor no está haciendo una prohibición acerca del título de padre como lo conocemos, sino que dar el título de padre a aquellos padres que tienen autoridad sobre sus hijos, como autoridad máxima a la cual respetar. El Señor Jesucristo está indicando que la autoridad máxima como padre que tenemos nosotros, los hijos de Dios, es aquel que está en los cielos, el Padre Celestial. Él es la máxima autoridad. Y toda autoridad que pueda tener un líder, un pastor, se rige según la autoridad que Cristo y que Dios le ha dado. Saliéndose de esa autoridad, ya no hay más autoridad. Es así que muchas veces, hermanos, nosotros tenemos que ser cuidadosos. ¿Quién va a tener ese título de padre? No solamente de llamar con una palabra como padre, sino quién va a tener esa autoridad espiritual. ¿Quién nos va a regir y quién nos va a enseñar? ¿Ese líder espiritual nos rige y nos enseña desde las Escrituras? ¿O muchas veces sale con su opinión? Hermanos, aquí en vida real a nadie le obligamos a hacer cosas. Podemos mostrarle la necesidad que tenemos, podemos en un consejo darle principios bíblicos, incluso si hay situaciones en específicas, poder o lo mejor darle un ejemplo de cómo tomar la situación, pero jamás le vamos a imponer a usted qué tiene que hacer y qué tiene que decir exactamente. No le vamos a obligar que eso es lo que tiene que hacer y si no lo hace, ha sido expulsado de Vida Real Iglesia Cristiana. Si usted ve que algún pastor, algún líder le obliga y que le dice que está obligado y que es su obligación hacerle caso, escape de ahí.
Y estas enseñanzas son porque todos podemos llegar a ser víctimas de estas cosas. Todos podemos caer en falsas doctrinas, todos podemos caer en malas enseñanzas. Es por eso que el Señor nos manda a enseñar todo el consejo de su palabra. Es necesario que nosotros prediquemos acerca de esto para poder hacerlo. Los líderes que guían la iglesia, aquellos que pastorean la iglesia, tienen que ser cuidadosos, porque siempre va a existir una tentación humana acerca de hacer y decir lo que hay en el corazón y no hablar acerca de la palabra de Dios. El púlpito no es un lugar para tirar indirectas acerca de otra situación. El púlpito no es un lugar para descargarme en lo que yo pienso. El púlpito no es para mandar mensajes indirectos. Si bien es cierto, nos podemos sentir identificados con las palabras que pueden salir justamente por la guía de las Escrituras, del contexto que está indicando, pero no según el gusto y preferencia de aquellos que lideran. En mi labor como líder de alabanza, que he llevado muchos años, siempre existe una tentación y existe como una tendencia en que a veces podamos y queramos poner solamente aquellas canciones que nos agradan y nos gustan. O poner al listado de canciones nuevas que tocaron mi corazón y que gracias a esa canción yo la verdad tuve un momento muy especial con Dios. No hay nada de malo en una canción que alabe al Señor, pero debemos tener cuidado de creer que porque yo tuve ese momento, tengo que imponérselo a la iglesia y decir, como yo lo tuve, los demás también lo van a tener. Quiero que los demás igual tengan esto. Porque en canciones y en gusto, colores. Tenemos que guiar a la iglesia según la palabra de Dios, no sobre gustos y preferencias. Por lo tanto, cuando hay corrección, cuando hay exhortación de parte del liderazgo, no es imponiendo una autoridad paternal, sino que, como dice Pablo, la metáfora que está ocupando específicamente es para decirles, yo los quiero corregir y los quiero exhortar a ser imitadores míos, pero no como una autoridad paterna, sino con el cariño que tiene un padre, que puede llegar a un padre. Porque es diferente cuando un amigo quiere corregirte, porque lo hace desde la posición de un amigo. Un hermano te puede corregir desde la posición de un hermano, pero un padre siempre va a velar por el cuidado de sus hijos. Pablo no dice que él es padre. Pablo no dice que él es el padre espiritual y que él tiene que respetarse y todo el asunto. Aunque sabemos que el Señor le dio autoridad, pero solamente hasta la que Cristo le dio. Pero él no tiene la autoridad de ser el Padre Supremo, sino que él muestra ese cariño, ese afecto. Es decir, yo los voy a corregir, pero como hijos míos amados. O sea, que esta corrección viene desde una posición en que lo más importante es su bienestar. No es que se haga a mi parecer, a lo que yo creo, o a aquellos que me tienen envidia y me tienen mal, a aquellos que le tenían mal al apóstol Pablo, pudieran salir lastimados, sino que Pablo quería que esas personas caminaran hacia el arrepentimiento. No quería afectarlos, cosa de decir como ojalá que se vayan de la iglesia, ojalá que se vayan de aquí, porque como no me hacen caso, que se vayan. Hermanos, si bien es cierto, muchas personas pueden seguir otro camino, pero nunca va a ser la intención de alguien realmente que corregirlo desde una parte y una posición de dañarles. Obviamente, si vemos un líder cristiano que corrige y enseña en base a la Escritura, pero la persona sigue persistiendo en tomar decisiones sin considerar a Dios en su vida, no hay mucho que hacer. Hay dos cosas. No quiere respetar la palabra de Dios para guiarla a su vida, menos va a respetar el liderazgo y el pastorado del consejo que se le está dando. Por lo tanto, cuando las personas toman esa actitud, tanto los líderes y los pastores toman una posición de decir, ok, yo no me voy a meter en su vida porque ya me ha quedado claro. No hay necesidad de estar
instigando, porque querer instigar es querer hacer su propia voluntad sobre los hermanos y seguir instigando hasta que el hermano ceda. Eso es ego. Eso es buscar el ego. De querer decir, yo no voy a dejar al hermano, lo voy a incitar, porque el hermano anda medio descarriado, entonces lo voy a instigar hasta que ceda y haga lo que justo yo quiero. A los hermanos se les aconseja, pero si ellos quieren tomar otras decisiones en su vida, cada uno tiene toda la libertad de hacerlo. Jamás vamos a andar, y Dios nos libre de andar detrás de las personas para que hagan y digan lo que nosotros queremos que ellos hagan. Hermanos, el apóstol Pablo nos está enseñando acá acerca de la paternidad espiritual, sino que él trata acerca de esto como una metáfora para enseñarle a los hermanos que sean imitadores y no adoradores del apóstol Pablo. Tenemos que entender que el principio de todo este contexto es que en la iglesia existía mucho partidismo, lo cual enaltecer y preferir a una persona sobre otra, lo único que es enaltecer un hombre y tenerlo como ídolo. Porque si todos esos líderes y todos esos apóstoles predicaban de la palabra del Señor, ¿qué vamos a preferir? ¿Uno sobre otro? Eso es preferir solamente los hombres, ya que todos ellos, tanto como Apolo, como Cefas, como Pablo, mantenían y enseñaban las escrituras del Señor. Por lo tanto, en ellos no había diferencia, que uno predicaba falso y otro predicaba verdadero. Ellos predicaban la palabra de Dios. Y tener preferencia entre uno sobre otro y descartar al otro, no simplemente decir, mira, tengo más afinidad con uno que con otro. No, simplemente enaltecer uno y desechar el otro, burlarse del otro. De hecho, si usted lee en su casa desde el versículo 6 en adelante, en lo que hemos estado viendo en el capítulo 4, verá que Pablo ocupa un sarcasmo bastante serio. Pablo es bastante sarcástico y hace afirmaciones bastantes que personas podrían decir, ¿cómo un apóstol va a estar hablando así de los hermanos? Pero Pablo lo hace para mostrar realmente de que su jactancia, la jactancia que tenían algunos, no significaba nada en comparación a las verdaderas marcas que tenía el apóstol. El apostolado, el ser un siervo del Señor. Ahora, Pablo nos muestra y él enseña y dice, sean imitadores míos. Esto no con la finalidad de decir como, oye, yo soy el superapóstol, todos tienen que imitarme a mí porque no imiten a Jesús, imítenme a mí. Sino que el apóstol Pablo enseña a que lo imiten a él como ejemplo de vida que se centraba en Cristo, como un ejemplo de sacrificio. Más adelante vamos a ver que Pablo dice, sé imitadores míos como yo de Cristo. Pablo se pone como ejemplo porque él está llevando las mismas marcas de su maestro. Las marcas que tienen que ver con el sacrificio, las marcas que tienen que ver justamente con la entrega. Si usted ve una persona entregada al Señor, si usted ve una persona que quiere servir al Señor, bien está haciendo, porque justamente esas son las marcas de Cristo Jesús y de un verdadero siervo del Señor. Un pastor me decía que cuando uno tiene una devoción grande al Señor de servirle en sacrificio, se va a encontrar con dos posiciones. Una con la posición de aquellos que se van a ver motivados, se van a ver estimulados a querer imitar y seguir ese sacrificio para honrar al Señor. Y por otro lado vamos a tener otras personas que van a criticar ese comportamiento de servicio y sacrificio con una falsa prudencia, porque simplemente lo que hace una persona que es muy devota y exagera en su devoción, de que muchos piensen, eso no es necesario, eso es imprudente de su parte, ya que a lo mejor está sacrificando de su tiempo, de sus finanzas, incluso de su propia familia, para poder servir al Señor.
Vamos con una falsa prudencia para indicar de que las señales del servicio y del sacrificio son poco prudentes para una persona. Pero la verdad, hermanos, es que cuando usted ve a una persona, un siervo de Dios, tiene dos opciones: o criticar, porque obviamente deja en claro que muchas veces en nuestro corazón existe una rebeldía de no querer entregar todo nuestro ser a nuestro Dios. O bien es cierto, hay un espíritu y hay un corazón dispuesto a caminar, siendo exhortados a ser imitadores de aquellas marcas de un verdadero discípulo, de un verdadero seguidor del Señor Jesucristo. Hoy en día los siervos de Dios están más interesados, aquellos apóstoles, supuestos apóstoles, a querer que los sigan y que imiten su estilo de vestir, su estilo de hablar, su manera de hacer iglesia, su manera de cómo ellos plantean las cosas y cómo ellos muestran sus propios pensamientos. Pero en cambio Pablo está interesado en que le imiten en su fidelidad del evangelio y su humildad y sufrimiento. Hermanos, ¿qué estamos imitando nosotros? ¿Qué queremos imitar? ¿El carisma de una persona? ¿Cómo habla otra persona? ¿Cómo se viste otra persona? ¿O queremos imitar su carácter, su humildad, su entrega hacia el Señor? Hermanos, ¿estamos nosotros en la posición como hijos de Dios de decirle a alguien: imítame como yo imito a Cristo? Estamos en la posición de decir: mira, si tú me imitas a mí, te vas a acercar más a Cristo, porque yo estoy tratando de seguir sus pasos. Estamos en esa condición de decir: mira, sí, puedes seguirme, puedes imitarme, porque yo estoy imitando al Maestro, por lo tanto, ¿vas a estar imitando a Cristo Jesús? ¿O nuestra imitación va a estar apartando de Dios a una persona? ¿Cómo es tu carácter, tu comportamiento? Si otros te imitaran, ¿qué pasaría? ¿Te acercaría más a Dios o te alejaría más de Él? Esas son las cosas que nosotros debemos plantearnos si realmente estamos teniendo esas marcas que el apóstol Pablo señaló de ser unos verdaderos siervos del Señor. Un verdadero siervo del Señor prepara discípulos, los corrige y les enseña, pero no justamente para hacerlos dependientes de ellos, sino para que aprendan a caminar como el Señor, para que puedan caminar y ser enseñados como si fueran hijos. Ahora algunos mencionan acerca de el versículo 17, en cuando dice: por esta razón le envío a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Algunos dicen: ¿ves? Lo está llamando hijo a Timoteo. Pero Pablo está diciendo que Timoteo es su hijo porque lo imita a él en su servicio, en la entrega. Es fruto del ministerio. Pero no es hijo porque le predicó el evangelio. Si bien es cierto, la palabra aquí arriba dice: los engendré por la predicación del evangelio, los dice por medio del evangelio. Cuando Pablo conoce a Timoteo, Timoteo ya era cristiano, Timoteo ya conocía del evangelio, Timoteo ya se había convertido al Señor. Así que no, es imposible que esto se aplique para aquellos que predican y se convierten en padres espirituales y en otros en hijos. Timoteo ya era hijo de Dios, ya era cristiano, por lo tanto esto no es aplicable. Es solamente porque Timoteo con esa misma entrega iba a ir donde los hermanos, también a hacerles saber lo que el Espíritu Santo quería para esas iglesias. El fruto de la iglesia en Corinto no era para que los hermanos adoraran al apóstol Pablo, sino para ser discípulos. Que fueran discípulos del Señor y que ellos también le enseñaran a otros el evangelio del Señor. Unas verdaderas marcas de un verdadero padre, con la intención de padre, no con el título de padre. Es alguien que trata bien y enseña bien, como cuando tratamos a nuestros hijos. Eso no nos da el título de padre, pero sí tenemos que tener la intención de discipular desde ese amor
desde ese amor que nace para corregir, pero corregir para el bienestar de otro y no para el bienestar y provecho de nosotros mismos. Debemos, hermanos, ser imitadores para que otros también aprendan a imitar a Cristo Jesús y puedan vivir en su palabra. Si nosotros creamos personas que dependen de nosotros, lo único que vamos a encontrar es que la gente va a empezar a idolatrar. Empezar a idolatrar solamente por preferencias humanas. Rechazar a uno, exaltar a otro. Hoy día vinieron menos porque predica el pastor Matías. El otro domingo vienen menos porque predica el pastor Darío. O así vienen más porque va a estar uno u otro. Eso sería preferencia. Eso sería rechazar a uno y exaltar al otro. Eso es idolatría. Cuando se predica de la palabra del Señor y vamos según las Escrituras, debemos tener preferencia por el Señor. No por aquel que expone su palabra. Ahora, si el que expone su palabra no la está exponiendo y está exponiendo ideas personales, eso ya no es preferencia por un humano. Es rechazar a alguien que no predica la verdadera palabra de nuestro Padre Celestial. Queridos hermanos, yo quiero desafiarles a que cada cosa que usted escuche de esta iglesia, cada cosa que usted escuche de parte del liderazgo, de los pastores, sea contrarrestado con las Escrituras. Y no contrarrestado con su propia interpretación de la Biblia, sino con la correcta interpretación de las Escrituras. Debemos caminar a ser imitadores en Cristo Jesús, a ser corregidos, a aceptar la corrección, porque esa corrección no busca dañarnos, sino más bien caminar en el servicio y en el sacrificio. Cada vez que caminamos hacia la voluntad de Dios, no va a encontrar usted riqueza, no va a encontrar descanso, no va a encontrar satisfacción tanto carnal, sino que va usted a darse cuenta que tanto el sacrificio al Señor y su entrega hacia Él le sustentará financieramente en su matrimonio, en sus hijos, porque si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas serán añadidas, todas las cosas necesarias serán añadidas. El invertir en el Señor, en invertir en el reino de Dios es lo mejor que un hijo de Dios puede hacer. Y eso va a llevar tiempo, eso va a llevar sacrificio y esfuerzo. Esfuerzo de querer estar a lo mejor en otro lugar, querer estar más calentito. Hoy día hablábamos con los hermanos y no había forma de calentarse hoy en la mañana. Teníamos el aire prendido, no había forma de calentarse. Hacía mucho frío, como este año, como este frío. Hacía mucho frío. Y yo les digo, hermanos, si nosotros nos disponemos de corazón a escuchar la palabra de Dios, sabiendo que Él siempre va a buscar lo mejor, aunque para nuestra mente y nuestro cuerpo sea un atentado a la comodidad, yo les digo, vamos a estar más cerca del Señor. Esas son las marcas de un verdadero siervo del Señor. Estas son las características que Pablo nos entrega. No nos dice que vamos a esperar grandes cosas, riquezas, y no quiere decir que alguien no las pueda tener. Pero las puede tener siempre y cuando que lo mejor busque del reino de Dios y el Señor dará según su propia voluntad a cada uno. Pero aquel que busca esas cosas intencionalmente, porque eso es lo que anhela y desea, no va a poder encontrar, no va a poder imitar ni reflejar las verdaderas marcas de ser un verdadero siervo del Señor. Queridos hermanos, no prestemos oídos a falsos apóstoles. Si prestamos oídos a estos falsos apóstoles es porque no conocemos de la palabra. Somos fáciles de engañar, somos fáciles de ser engatusados. Más bien cuando conocemos la Escritura y entendemos bien lo que el Señor nos quiere decir,
Vamos a poder tener una buena relación con Él y el sacrificio y el esfuerzo que nosotros hacemos por su ministerio, lo vamos a disfrutar. Y es adictivo y es tan amado porque vemos que familias se convierten, porque hijos y familias y personas son restauradas. Matrimonios son cambiados, familias enteras son bendecidas por el nombre del Señor. Y eso es lo que podemos nosotros encontrar cuando nosotros seguimos los pasos de un verdadero siervo del Señor. Seamos imitadores de Cristo Jesús. Así como Pablo decía, sean imitadores míos, porque él seguía las verdaderas marcas del discipulado, las verdaderas marcas del apostolado. Pero él también indica en todo esto, a mí no me adoren. Yo no soy objeto de adoración. Si quieren seguirme, síganme porque yo sigo a Cristo. Lo único que van a encontrarse es que van a estar siguiendo a Cristo si me imitan las cosas que ven hoy en día en mí. Eso es lo que decía el apóstol Pablo. Esto es lo que él enseña a través de la inspiración del Espíritu Santo. Queridos hermanos, les motivo que en su vida, en su día a día, puedan ustedes conocer más de la palabra del Señor, más de estas características que nos hacen hijos de Él y que nos muestran que nuestro Padre Celestial tiene un gran propósito con nosotros, un gran propósito con nuestras vidas. Y así nosotros poder cada día buscar la voluntad del Señor y ser amados y corregidos como un padre que lo hace con todo el amor para sus hijos.